Los gritos comenzaron al amanecer. Bill Anderson tenía 22 años cuando aprendió cómo sonaba su madre en agonía. Estaba agachado detrás de un roble en el borde de la propiedad de su familia en Bates County, Missouri. El verano de 1862 era brutalmente caluroso. El sudor corría por su cara, su mano descansaba sobre el cuchillo en su cinturón. Tocó ese cuchillo 47 veces durante las siguientes 4 horas. Nunca lo sacó. Y ese hecho, ese único detalle, lo perseguiría por el resto de su corta y violenta vida. Pero volveremos a eso, porque primero necesitas entender lo que él estaba observando, lo que la Unión le hizo a Martha Anderson, y porque ella nunca les dio lo que querían. Ella nunca les dio a su hijo. Los caballos habían llegado antes del amanecer. Bill contó 7 de ellos desde su escondite en la línea de árboles. Había estado regresando de una misión de suministros. Harina, sal, una carta de un amigo en Kansas City, nada incriminatorio, nada que debería haber traído soldados a la puerta de su madre. Pero en Missouri, en 1862, no necesitabas hacer nada malo, solo necesitabas ser sospechoso. La familia Anderson era sospechosa. El padre de Bill había muerto 2 años antes. Eso dejó a Bill como el hombre de la casa, su madre Martha, sus hermanas Mary, Josephine y Jenny. Dependían de él, y Bill había sido cuidadoso, muy cuidadoso. Tenía conexiones con simpatizantes confederados, sí. Conocía a hombres que cabalgaban con Quantrill, pero nunca se había unido a ellos. Todavía no. A la Unión no le importaba la diferencia. Para ellos, la sospecha era culpa, y la culpa significaba interrogatorio. Bill observó cómo los soldados arrastraban a su madre fuera de la casa. Ella todavía estaba en su ropa de dormir. El sol apenas estaba sobre el horizonte. Uno de los hombres, el líder, tenía una cicatriz que corría desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula. Herida vieja, mal curada. Bill memorizó cada línea de esa cicatriz. 2 años después se encontrarían de nuevo. Pero esa es otra historia. Por ahora, Bill observaba y escuchaba. El nombre del líder nunca fue registrado en documentos oficiales. La historia lo ha perdido. Pero Bill Anderson nunca olvidó su cara. Algunos testigos lo llamaron Capitán J. Hawker. Otros dijeron que era caballería regular de la Unión. La distinción apenas importaba. En Missouri, durante esos años, las líneas entre soldado y criminal se habían desdibujado hace mucho tiempo. ¿Dónde está tu hijo?, preguntó el hombre de la cicatriz. Martha Anderson estaba parada en el patio de tierra de su casa. Sus hijas estaban adentro, con órdenes de no salir. Podía escuchar a Josephine llorando a través de la ventana. La niña tenía 14 años. No lo sé, dijo Martha. Eso era mentira. Ella sabía exactamente dónde estaba Bill. Lo había visto llegar a la línea de árboles momentos antes de que los soldados aparecieran por el camino. Lo había visto desmontar, atar su caballo en los arbustos, agacharse detrás del mismo roble donde él ahora estaba sentado. Ella sabía y eligió sufrir en lugar de mirarlo. El primer golpe vino sin advertencia. El hombre de la cicatriz golpeó a Martha Anderson en la cara con el dorso de su mano. Ella cayó, se levantó, su labio estaba partido, la sangre corría por su mentón. ¿Dónde está William Anderson?, preguntó de nuevo. Te dije. No lo sé. La mano de Bill encontró el cuchillo en su cinturón. Sus dedos se envolvieron alrededor del mango. El cuero estaba desgastado por años de uso. El cuchillo de su padre, lo único que le quedaba del hombre. Empezó a levantarse. Y entonces, Martha lo miró. Duró menos de un segundo. Un destello de contacto visual a través de 200 metros de tierra de Missouri. Madre e hijo. Ella lo vio. Él vio que ella lo vio. Y en ese instante algo pasó entre ellos que las palabras no pueden capturar.
Marta negó con la cabeza, casi imperceptible, un movimiento tan pequeño que los soldados a su alrededor nunca lo notaron. «Quédate escondido. No vengas por mí. Vive». Bill se hundió de nuevo detrás del árbol. Su mano se quedó en el cuchillo, pero no lo sacó. Esa fue la primera de 47 veces que tocaría ese mango durante las siguientes 4 horas. Cada vez casi se levantó. Cada vez algo lo detuvo. Los ojos de su madre. Lo que sucedió después crearía a Bloody Bill Anderson. Pero para entender por qué importó, necesitas entender en qué se había convertido Missouri para el verano de 1862. Esta no era una guerra normal. La Guerra Civil Americana había comenzado oficialmente en abril de 1861. Fort Sumter, el llamado de Lincoln para tropas, las grandes batallas que la historia recuerda. Bull Run, Shiloh, Antietam. Estas eran las historias que llegaron a los libros de texto. Pero Missouri estaba peleando una guerra completamente diferente. Missouri era un estado fronterizo. No se había separado de la Union, pero estaba profundamente dividido. La parte oriental del estado se inclinaba hacia la Unión. La parte occidental, a lo largo de la frontera con Kansas, era abrumadoramente simpatizante confederada. Y la violencia allí había comenzado años antes de Fort Sumter. Lo llamaban Bleeding Kansas. A lo largo de la década de 1850, facciones pro-esclavitud y anti-esclavitud habían librado una guerra de guerrillas a lo largo de la frontera Kansas-Missouri. Bandas armadas asaltaban granjas, quemaban casas, asesinaban familias en sus camas. Los Jayhawkers, militantes anti-esclavitud de Kansas, habían aterrorizado a los granjeros de Missouri durante años. Los Bushwhackers, guerrilleros proconfederados de Missouri, habían hecho lo mismo en Kansas. Para 1862, esta no era una guerra entre ejércitos, era una guerra entre vecinos, y el ejército de la Unión había decidido terminarla aplastando a cualquiera sospechoso de simpatía confederada. La Orden número 11 vendría después, en 1863. Esa fue la orden que evacuó a la fuerza 4 condados enteros en Missouri, quemó casas, dispersó familias, creó refugiados por decenas de miles. Pero incluso antes de esa orden, las fuerzas de la Unión ya estaban llevando a cabo su propia campaña brutal. Los sospechosos de simpatizar con guerrilleros eran interrogados. Las granjas eran quemadas. Mujeres y niños eran encarcelados. La familia Anderson había estado en una lista durante meses. Bill lo sabía. Había sido advertido por amigos. Por eso había sido tan cuidadoso. Por eso había dejado de asistir a las reuniones donde se reunían los hombres de Quantrill. Por eso había tratado de mantener un perfil bajo. No había sido suficiente. De vuelta en la granja, el hombre de la cicatriz estaba perdiendo la paciencia. Martha Anderson había sido golpeada 3 veces más. Ahora estaba de rodillas, cubierta de tierra y sangre. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda. 2 soldados la sostenían de los brazos mientras el líder se paraba sobre ella. «Estás protegiendo guerrilleros», dijo. «Sabemos que tu hijo cabalga con Quantrill. Dinos dónde está el campamento. Dinos a dónde va. Dinos algo». Marta lo miró. Su ojo izquierdo se estaba hinchando. La sangre goteaba de su nariz. «Mi hijo es un granjero», dijo. «Cultiva maíz, cría cerdos. Nunca ha lastimado a nadie». El líder se rió. No fue un sonido agradable. «Tenemos testigos. Personas que vieron a William Anderson con guerrilleros confederados hace 3 semanas. Llevaba armas. Estaba con hombres que asesinaron soldados de la Unión». Marta no dijo nada. El líder asintió a uno de sus hombres. Lo que sucedió después. Los registros históricos son vagos. Los testigos que declararon más tarde hablaron de gritos que duraron horas. Hablaron de humo saliendo de la granja. Hablaron de sonidos que los hicieron taparse los oídos y rezar.
Bill Anderson observó todo. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar la voz de su madre. Lo suficientemente cerca para ver a los soldados Mobiuk dándose dentro y fuera de la casa. Lo suficientemente cerca para oler el humo cuando empezaron a quemar partes de la granja. No podía ver todo. La casa bloqueaba parte de ello. La distancia amortiguaba los peores sonidos. Pero vio suficiente, escuchó suficiente, entendió exactamente lo que estaba pasando y se quedó escondido. Más tarde, los hombres llamarían a Bill Anderson un monstruo. Dirían que nació sin conciencia, que era malvado desde el principio, que ningún ser humano podría hacer lo que eventualmente hizo a menos que estuviera fundamentalmente roto desde el nacimiento. Estaban equivocados. Bill Anderson no nació siendo un monstruo, fue convertido en uno. Y la transformación comenzó esa mañana de verano de 1862, detrás de un roble, con su mano en un cuchillo que nunca sacó. La tortura continuó. En algún momento, Bill nunca estuvo seguro de cuándo exactamente. Los gritos se detuvieron. Su madre se había desmayado o había sido amordazada. Los soldados entraron en la casa. Bill escuchó estruendos, vidrios rompiéndose. Estaban buscando algo, o destruyendo todo, o ambas cosas. El sol subió más alto. La mañana se convirtió en mediodía. Las piernas de Bill se acalambraron de estar agachado. Su garganta ardía de sed, pero no se movió. Pensó en sus hermanas, Josephine, Mary, Jenny. Estaban dentro de esa casa. ¿Estaban siendo lastimadas también? ¿Estaban viendo lo que le pasaba a su madre? Bill no lo sabía, no podía saberlo, y el no saber era su propia forma de tortura. Su mano encontró el cuchillo de nuevo. Toque número 23. Uno de los soldados salió afuera, hombre joven, quizás 18, camino hacia el pozo y sacó agua. Sus manos temblaban. Incluso desde la línea de árboles, Bill podía ver eso. El joven soldado miró hacia el bosque. Por un momento, un terrible momento. Bill estaba seguro de que había sido visto. Se presionó contra el tronco del árbol. Contuvo la respiración. Su corazón golpeaba en su pecho tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar al otro lado del patio. Pero el joven soldado solo miró fijamente la línea de árboles. Su cara estaba pálida. Lo que fuera que estaba pasando dentro de esa casa lo había afectado también. Luego se dio vuelta y volvió adentro. Bill respiró de nuevo. Pero algo sobre ese joven soldado se quedó con él. Las manos temblorosas, la cara pálida, la forma en que había mirado el bosque como si esperara encontrar una excusa para irse. No todo soldado de la Unión era un monstruo. Algunos eran solo hombres jóvenes atrapados en una situación monstruosa. Bill recordaría eso. Más tarde, en los años de sangre que siguieron, ocasionalmente perdonaría a prisioneros que le recordaban a ese joven tembloroso. No a menudo, no lo suficiente para cambiar su reputación, pero a veces la misericordia era rara para Bloody Bill, pero no estaba completamente ausente. Eso es algo que los libros de historia a menudo pierden. La tarde trajo un nuevo desarrollo. Un jinete apareció en el camino. Bill lo observó acercarse. El hombre no estaba uniformado, pero se comportaba como alguien con autoridad. Desmonto y entro. Minutos después, el líder de la cicatriz salió. Se veía frustrado. Pateó la tierra. Dijo algo que Bill no pudo escuchar. Luego montó su caballo y se fue. Los otros soldados lo siguieron. Así de simple, había terminado. Bill esperó otra hora para estar seguro, la hora más larga de su vida. Luego corrió hacia la casa. Martha Anderson estaba viva. Apenas. Bill la encontró en la cocina, atada a una silla. Su cara era irreconocible, sangre por todos lados. Su vestido estaba roto, quemaduras en sus brazos donde habían sostenido velas encendidas contra su piel. Pero estaba viva, y cuando vio a Bill, sonrió.
Una sonrisa rota, sangrienta, terrible. No les dije. Susurro. Te mantuve a salvo. Bill, la libero, la abrazo, lloro. Y algo dentro de el que había sido humano, que había sido capaz de misericordia y moderación y esperanza, empezó a morir. La noche antes de que llegaran los soldados, Marta le había dicho algo a su hijo. Habían estado sentados en el porche, viendo la puesta de sol. Bill estaba limpiando el cuchillo de su padre. Marta estaba remendando una camisa. William, había dicho ella, si algo me pasa, quiero que recuerdes algo. La venganza pertenece a Dios, no a los hombres. Prométeme que no te convertirás en lo que ellos quieren que te conviertas. Prométeme que permanecerás humano. Bill había prometido. Rompería esa promesa, una y otra vez. Pero esa noche, sosteniendo a su madre destrozada en la cocina de su hogar saqueado, Bill Anderson hizo una promesa diferente, una silenciosa, una que susurró solo para sí mismo, tan quedamente que ni siquiera Marta pudo escuchar. Encontraré a cada hombre que estuvo aquí hoy, encontraré al hombre con la cicatriz en la cara, y les haré entender lo que han hecho. Este fue el momento, no la muerte de su hermana Josephine, que vendría un año después, no la batalla de Centralia, donde ganaría su nombre en sangre, no ninguna de las famosas atrocidades que la historia recuerda. Este fue el momento en que Bill Anderson se convirtió en Bloody Bill, una manana de verano, un roble, 47 veces tocando un cuchillo que nunca sacó, y una madre que eligió la tortura antes que traicionar a su hijo. Pero la historia no termina aquí, porque lo que sucedió en las semanas y meses que siguieron transformaría a Bill Anderson de un hijo de granjero en el guerrillero más temido de la guerra civil americana, y el camino desde esa cocina hasta los campos de muerte de Missouri fue pavimentado con decisiones terribles, que Bill tomó con ojos claros y un corazón muerto. La transformación no fue instantánea. Después de ese día, Bill cuidó a su madre hasta que recuperó algo parecido a la salud. Tomó semanas. Sus heridas sanaban lentamente. Algunas de ellas nunca sanaron del todo. Las quemaduras dejaron cicatrices. Su ojo izquierdo nunca se abrió correctamente de nuevo, y a veces, en medio de la noche, ella gritaba, recordando. Bill estuvo con ella en todo momento. Estuvo ahí cuando ella despertaba agitándose. Estuvo ahí cuando ella olvidaba dónde estaba y pensaba que los soldados habían regresado. Estuvo ahí cuando ella preguntaba por su esposo, olvidando que había muerto hace 2 años. Cada noche, él se sentaba en el porche con el cuchillo de su padre, vigilando el camino. Ellos nunca regresaron, pero Bill vigilaba de todos modos. Durante esas semanas, la palabra se esparcía a través de la red de simpatizantes confederados. La familia Anderson había sido atacada. La señora Anderson había sido torturada. Y ella no se había quebrado. Hombres empezaron a visitar la granja por las noches. Hombres callados, hombres armados, hombres que cabalgaban con Quantrill y querían saber si Bill Anderson estaba listo para unirse a ellos. Al principio, Bill dijo que no. Le había prometido a su madre, la venganza pertenece a Dios, no a los hombres. Repetía esas palabras para sí mismo cada noche. Se aferraba a ellas como un hombre ahogándose se aferra a un trozo de madera. Pero la madera eventualmente se hunde. Los hombres seguían viniendo y traían noticias con ellos, noticias de atrocidades de la Unión a través de Missouri, noticias de granjas quemadas, noticias de familias desplazadas, noticias de hombres ahorcados sin juicio por el crimen de tener parientes confederados. Y luego llegaron las noticias sobre las mujeres. En Kansas City, el ejército de la Unión estaba arrestando a parientes femeninas de guerrilleros conocidos. Madres, hermanas, esposas, hijas, estaban siendo retenidas en edificios por toda la ciudad.
Condiciones de hacinamiento, poca comida, sin atención médica. La razón oficial era prevenir que apoyaran la guerra guerrillera. La razón real era castigo. Las hermanas de Bill no estaban entre las arrestadas. Todavía no, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. La familia Anderson estaba en la lista. Ya habían demostrado que no cooperarían. Y Bill se estaba quedando sin razones para mantener su promesa. Recuerda las palabras que Marta susurró a Bill la noche antes de la tortura. Las mencionamos antes. Las palabras que él repetiría a cada prisionero de la Unión en los años por venir. Ella había dicho: si vienen por mí, no trates de salvarme. Vive, pelea, pero nunca te conviertas en lo que ellos son. Nunca pierdas tu humanidad. Bill había asentido, había prometido, pero el día en que finalmente se unió a los guerrilleros de Quantrill, un día a finales del otoño de 1862, Bill Anderson descubrió algo terrible sobre sí mismo. Ya había perdido su humanidad. Había muerto esa mañana de verano detrás del roble mientras su madre gritaba. La transformación estaba completa cuando finalmente cabalgó. Pero el hombre que se unió a los Raiders de Quantrill en el otoño de 1862 todavía no era Bloody Bill. Era solo Bill Anderson, hijo de granjero, hermano protector, hombre con un rencor y el cuchillo de su padre. La sangre vendría después, y habría tanta. Pero nos estamos adelantando, porque hay una cosa más que necesitas entender sobre ese día en el verano de 1862. Un detalle más que cambia todo. ¿Recuerdas al jinete que apareció en la tarde? El que parecía tener autoridad, el que hizo que el hombre de la cicatriz y sus soldados se fueran. Ese jinete no era de la Unión, era un simpatizante confederado, un hombre con conexiones a la red de Quantrill. Había escuchado sobre el ataque a la granja de los Anderson y cabalgo para ver qué estaba pasando. Cuando llegó y vio la tortura, tomó una decisión. Les dijo a los soldados de la Unión que venían refuerzos, que una banda de guerrilleros confederados había sido avistada cerca, que necesitaban irse inmediatamente o arriesgarse a ser atrapados. Era mentira, no había refuerzos, pero los soldados no lo sabían. Estaban profundo en territorio hostil, con solo 7 hombres. No podían arriesgarse a una emboscada. Así que se fueron. Martha Anderson sobrevivió porque un espía confederado contó una mentira convincente, y Bill Anderson, observando desde la línea de árboles, nunca lo supo. Pensó que los soldados simplemente se habían aburrido o habían recibido órdenes de seguir adelante. Nunca supo cuán cerca estuvo su madre de morir ese día. El espía nunca se lo dijo, nunca tomó crédito. Simplemente cabalgó y desapareció en la red de simpatizantes confederados que cubría el oeste de Missouri como una telaraña. Años después de la guerra, alguien le diría a Bill la verdad. Para entonces, Bloody Bill estaba muerto, baleado en la cabeza cerca de Albany, Missouri, su cuerpo exhibido por 3 días mientras mujeres de la Unión venían a apuñalarlo. El hombre que salvó a su madre nunca recibió un gracias. La historia raramente nota a los héroes silenciosos, pero esta historia no es sobre héroes. Esta historia es sobre lo que pasa cuando la gente ordinaria es empujada más allá de su punto de quiebre. Sobre el momento cuando la humanidad muere y algo más oscuro toma su lugar. Sobre una madre que eligió la agonía sobre la traición y un hijo que observó. Bill Anderson tocó su cuchillo 47 veces ese día, nunca lo sacó, y cada día por el resto de su vida se preguntó qué habría pasado si lo hubiera hecho. ¿Habría salvado a su madre antes? ¿O habría muerto en el intento, dejándola verdaderamente sola? ¿Habrían matado los soldados a su madre si Bill hubiera sido capturado? ¿Habrían sido arrestadas sus hermanas ese día en lugar de un año después? No hay respuestas a estas preguntas. La historia no trata con hipotéticos. Solo sabemos lo que pasó.
Y lo que pasó fue esto. Bill Anderson observó a su madre siendo torturada por 4 horas. No intervino, ella sobrevivió y él pasó los siguientes 2 años matando a cada soldado de la Unión que pudo encontrar. Para cuando murió, el conteo oficial era disputado. Algunos decían 53 cabelleras en su silla, algunos decían más. La verdad se perdió en la historia, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: Bloody Bill Anderson fue el guerrillero más temido de la Guerra Civil Americana. Y comenzó con una madre que no hablaría. Los primeros meses con Quantrill fueron una educación. Bill Anderson había pensado que entendía la violencia. Había crecido en la frontera de Missouri, había visto peleas de bar y feudos, había cazado venados y sacrificado cerdos. Sabía cómo se veía la sangre, no sabía nada. Los Raiders de Quantrill no eran un ejército, eran algo más antiguo, algo más primitivo. Operaban por reglas que los soldados regulares no reconocerían y hacían cosas que los soldados regulares no sobrevivirían. La primera vez que Bill vio un escalpe, vomitó. La segunda vez, miro hacia otro lado. La tercera vez, observo. Para la 10ª vez, él mismo lo estaba haciendo. Esa progresión, del horror al entumecimiento a la participación. Así era como la guerra rehacia a los hombres, no en un solo momento de transformación, sino en pequeños pasos, cada uno llevándote más lejos de quien solía ser. Bill aprendió a cabalgar como un guerrillero, aproximaciones rápidas, retiradas veloces, nunca quedándose en un lugar lo suficiente para ser atrapado. Aprendió a dormir en la silla, a comer mientras se movía, a disparar desde el caballo a todo galope. Aprendió la geografía del oeste de Missouri como conoce a su propia granja, cada cruce de arroyo, cada valle escondido, cada sendero a través del bosque que la caballería regular nunca encontraría. Y aprendió a matar. El primer hombre que Bill Anderson mató fue un mensajero de la Unión. Hombre joven, quizás 20 años, cabalgando solo en un camino fuera de Independence. Bill y otros 2 guerrilleros lo atraparon en una barranca, a ninguna parte donde correr. El mensajero había suplicado. «Tengo una chica en casa», dijo. «Nos casaremos en primavera. Por favor, solo llevo cartas. Nunca he lastimado a nadie». Bill pensó en el joven soldado de la Unión en la granja de su madre. El de las manos temblorosas, el que había caminado al pozo. Le disparó al mensajero de todos modos. Esa noche Bill se sentó solo junto al fuego e intentó sentir algo. Culpa, remordimiento, horror por lo que se había convertido. Pero no había nada, solo un vacío frío donde solía estar su conciencia. ¿Es esto lo que significa ser un monstruo?, se preguntó. La respuesta aprendería era no. Esto era solo el comienzo. La verdadera monstruosidad requería mucha más práctica. El invierno de 1862 fue duro para todos. Los Raiders de Quantrill se dispersaron en pequeños grupos. Demasiado peligroso operar como una fuerza grande. Las patrullas de la Unión estaban en todas partes. El frío hacía el viaje difícil. La comida era escasa. Bill pasó la mayor parte de ese invierno escondido en granjas amigas de la causa confederada, moviéndose cada pocos días, nunca quedándose lo suficiente para ser atrapado, siempre vigilando el camino. Pensaba en su madre y hermanas constantemente. ¿Estaban a salvo? ¿Había regresado la Unión? No había forma de saber. Las comunicaciones eran casi imposibles. Una carta tomaría semanas en llegar, si llegaba, y una carta podía ser interceptada, podía guiar a la Unión directamente a su familia. Así que Bill permaneció en silencio, y se preguntaba, y se preocupaba. La preocupación era peor que la violencia en algunos sentidos. Al menos cuando estaba peleando, su mente estaba ocupada. Pero durante esas largas noches de invierno, solo con sus pensamientos. Ahí era cuando venían los recuerdos,
Los gritos de su madre, el sonido de puños contra carne, el olor de quemado, las 47 veces que había tocado su cuchillo sin sacarlo. Dormir era difícil. Cuando venía, traía pesadillas. Bill empezó a cargar whisky. Muchos guerrilleros lo hacían. Ayudaba a difuminar los bordes hacia las noches más cortas. Mantenía los recuerdos a distancia. No era un mecanismo de afrontamiento saludable. Pero en una guerra de guerrillas, lo saludable era un lujo que nadie podía permitirse. La primavera de 1863 trajo nuevos horrores. La Unión había implementado una nueva estrategia. Si no podían atrapar a los guerrilleros, castigarían a cualquiera que los ayudara. Cualquier granja sospechosa de proveer comida o refugio a los asaltantes confederados podía ser quemada. Cualquier familia sospechosa de simpatía confederada podía ser arrestada. Y había un enfoque particular en las mujeres. El general Thomas Ewing, el comandante de la Unión en la región, había ordenado el arresto de parientes femeninas de guerrilleros conocidos. La lógica era simple. Si las mujeres estaban encarceladas, los hombres tendrían que rendirse para recuperarlas. No funcionó de esa manera. Lo que hizo fue crear un nuevo nivel de rabia entre los guerrilleros. Hombres que habían estado peleando por razones políticas, ahora estaban peleando por razones personales. Sus madres y hermanas y esposas estaban siendo retenidas en prisiones improvisadas por todo Kansas City. Las condiciones eran terribles. Los edificios estaban hacinados, las enfermedades se propagaban. Y en agosto de 1863, uno de esos edificios colapsó. Bill estaba a 60 kilómetros de distancia cuando pasó. Estaba en un ataque con la fuerza principal de Quantrill. Habían golpeado un convoy de suministros de la Unión, matado a los guardias, y estaban dividiendo los bienes capturados cuando un jinete llegó con las noticias. El edificio en Grand Avenue, en Kansas City, se había derrumbado. El que estaban usando para retener a las mujeres. Al menos 4 estaban muertas, otras estaban heridas. Algunas todavía estaban atrapadas en los escombros. El jinete hizo una pausa. Anderson, dijo. Tu hermana Josephine estaba en ese edificio. Bill no se movió. ¿Está muerta?, preguntó. El jinete asintió. Dicen que el edificio ya estaba debilitado. La Unión sabía que era inseguro. Mantuvieron a las mujeres ahí de todos modos. Bill se quedó muy quieto. Los otros guerrilleros lo observaban, esperando ver qué haría, esperando ver cómo reaccionaría. No hizo nada. Por un largo momento no hizo absolutamente nada. Solo se quedó ahí parado, mirando el suelo mientras las noticias se asentaban. Luego caminó hacia su caballo, abrió su alforja. Sacó un pedazo de tela que había sido cuidadosamente doblado y guardado ahí por más de un año. Era el vestido de Josephine, el vestido que ella estaba usando el día que la Unión vino a torturar a su madre. Bill lo había tomado de la granja antes de irse. Lo había guardado consigo desde entonces. Un recordatorio de por qué estaba peleando. Ahora era todo lo que le quedaba de ella. Bill sostuvo el vestido contra su cara. Respiro el olor desvanecido de su hermana, y cuando levanto la mirada de nuevo, sus ojos eran diferentes. Los hombres que habían cabalgado con Bill Anderson antes de ese momento dirían después que algo cambió en él ese día. El hombre que se había unido a los Raiders de Quantrill en 1862 estaba enojado, sí, violento ciertamente, pero todavía reconociblemente humano. El hombre que emergió de ese momento era algo completamente diferente. Bloody Bill había nacido. 10 segundos, dijo quedamente. Los otros guerrilleros intercambiaron miradas confusas. De ahora en adelante, continuó Bill, cada prisionero de la Unión tiene 10 segundos para rezar. Esa es toda la misericordia que merecen. 10 segundos. ¿Y luego? No termino la oración.
No tenía que hacerlo. La masacre de Lawrence sucedió 2 semanas después, 21 de agosto de 1863. Los Raiders de Quantrill atacaron el pueblo de Lawrence, Kansas. Fue la acción guerrillera más grande de toda la guerra. Más de 400 asaltantes. Asalto al amanecer. Sorpresa completa. Los resultados fueron horripilantes. Casi 200 hombres y niños fueron asesinados. El pueblo fue quemado. Los sobrevivientes describieron escenas de caos y masacre que perseguirían a Lawrence por generaciones. Bill Anderson estaba ahí. Todavía no lideraba su propia banda. Eso vendría después. Pero estaba en lo grueso del combate y, según testigos, fue responsable de algunas de las peores atrocidades. Cuerpos fueron mutilados. Prisioneros fueron ejecutados. La regla de los 10 segundos se aplicó con despiadada consistencia. Esto es por Josephine, se escuchó decir a Bill más de una vez. La masacre de Lawrence fue un punto de inflexión en la guerra. Conmocionó a la nación, endureció la resolución de la Unión y llevó directamente a la orden número 11, la evacuación forzada de 4 condados de Missouri que desplazaría a decenas de miles de civiles. El ciclo de violencia se elevó cada vez más, y en el centro de esa espiral, alimentándola, impulsándola hacia adelante, estaba Bloody Bill Anderson. Para el otoño de 1863, Bill tenía su propio comando. Los Raiders de Quantrill se habían fragmentado en varias bandas más pequeñas, cada una operando semi-independientemente. Bill lideraba una de las más activas y más temidas. Sus hombres eran fanáticamente leales. Tenían que serlo. Cabalgar con Bloody Bill significaba aceptar que la captura era muerte. La Unión lo había dejado claro. Cualquier guerrillero tomado vivo sería ahorcado inmediatamente, sin juicio, sin apelación, solo una soga y un árbol. Así que los hombres de Bill peleaban de acuerdo a eso. Cada batalla era vida o muerte, cada encuentro era una masacre potencial. No había término medio. El escalpe había comenzado en algún momento de este periodo. El origen exacto es disputado. Algunos dijeron que Bill empezó a coleccionar cabelleras como prueba de muertes, para mantener conteos precisos para sus propios registros. Otros dijeron que era una táctica de intimidación, diseñada para aterrorizar a los soldados de la Unión hasta la rendición. Cualquiera que fuera la razón, la práctica se convirtió en la firma de Bill para el tiempo de Centralia. La masacre que lo haría infame para siempre. Bill Anderson reportadamente tenía 53 cabelleras atadas a su silla, 53 hombres asesinados y mutilados, su cabello trenzado en las riendas de su caballo. El hombre de la cicatriz de la granja de su madre era uno de ellos. Bill lo encontró en la primavera de 1864. Casi 2 años después de esa terrible manana en Bates County, el hombre había sido ascendido. Estaba comandando una pequeña guarnición en un pueblo llamado Lexington. La banda de Bill golpeó la guarnición de noche. Mataron a los guardias. Capturaron al comandante. ¿Me recuerdas?, preguntó Bill. El hombre de la cicatriz lo miró. El reconocimiento llegó lentamente. Anderson. Susurró. Eres Bill Anderson, al que estábamos buscando ese día. Torturaste a mi madre, dijo Bill. La golpeaste, la quemaste. Hiciste cosas que yo observé desde la ventana de mi propia casa. El hombre de la cicatriz estaba temblando ahora. Estaba siguiendo órdenes, dijo. Solo estaba siguiendo órdenes. Bill sonrió. No fue una expresión agradable. Yo también, dijo. La cabellera del hombre de la cicatriz fue la número 37. Bill llevaba la cuenta, siempre llevaba la cuenta. Pero incluso en medio de toda esta violencia, había momentos de misericordia inesperada.
Mencionamos antes que Bill ocasionalmente perdonaba a prisioneros, no a menudo, pero a veces. Hubo un incidente en julio de 1864 que ilustra esto. La banda de Bill había capturado una pequeña patrulla de la Unión, 5 hombres. Estaban alineados, listos para la ejecución. La regla de los 10 segundos se estaba aplicando. Uno de los prisioneros era joven, muy joven, quizás 16. Estaba llorando, llamando a su madre. Bill caminó por la línea mirando a cada hombre. Cuando llegó al muchacho llorando, se detuvo. ¿Cuántos años tienes? Pregunto. 16, señor. Logró decir el muchacho. Acabo de cumplir 16 el mes pasado. Mi padre me hizo alistarme. Dijo que me haría un hombre. Bill estuvo en silencio por un largo momento. Tu padre estaba equivocado. Finalmente dijo, la guerra no hace hombres, los rompe. Luego se volvió hacia uno de sus guerrilleros. Desátenlo, denle un caballo, apúntenlo hacia el sur. El muchacho miró con incredulidad. ¿Me estás dejando ir? Te estoy dejando vivir, dijo Bill. Eso es diferente. Ve a casa. Dile a tu padre lo que viste aquí. Dile lo que les pasa a los muchachos que son enviados a pelear contra hombres. El muchacho cabalgó lejos, sobrevivió la guerra. Vivió hasta los 78 años y cada año, en el aniversario de su captura, contaba la historia del día en que Bloody Bill Anderson mostró misericordia. Fue la excepción que confirmó la regla. Los otros 4 prisioneros no tuvieron tanta suerte. 10 segundos y luego nada. Septiembre de 1864 trajo Centralia. Ya has escuchado partes de esta historia si has visto nuestros videos anteriores. El tren, los 23 soldados desarmados, la ejecución en el campo, la desastrosa carga del mayor Johnston, los 147 muertos de la Unión. Pero siempre hay más que saber. La mañana de la masacre, Bill estaba usando el vestido de Josephine, no usándolo exactamente, pero lo tenía atado alrededor de su cintura, bajo su camisa. Un pedazo de su hermana presionado contra su piel mientras mataba. Algunos de sus hombres pensaron que era extraño. Otros entendieron. Los muertos no permanecen enterrados. No en la guerra. Cabalgan contigo. Te susurran al oído. Guían tu mano cuando jalas el gatillo. Bill no era solo un hombre matando soldados de la Unión. Era un hermano, vengando a una hermana. Un hijo, castigando a aquellos que habían herido a su madre. Él cargaba a los muertos con él y pagaba sus deudas en sangre. Cuando el mayor Johnston tomó su fatal decisión de cargar con 147 hombres contra los 30 guerrilleros de Bill, no sabía a qué se enfrentaba. Pensó que estaba peleando contra criminales, forajidos, chusma indisciplinada. Estaba equivocado, estaba peleando contra fantasmas. Los fantasmas de Josephine Anderson, los fantasmas de las mujeres que murieron en ese edificio colapsado. Los fantasmas de cada granja quemada y cada familia destruida por años de guerra fronteriza. Esos fantasmas estaban muy enojados y no mostraron misericordia. Las consecuencias de Centralia deberían haber sido el fin para Bill Anderson. La respuesta de la Unión fue abrumadora. Miles de tropas inundaron Missouri, cazando a los guerrilleros. Cada camino era patrullado. Cada pueblo estaba guarnecido. Pero Bill siguió peleando. Octubre de 1864 lo encontró todavía asaltando, todavía matando, todavía contando cabelleras. El número había llegado a 53. Algunos dijeron que apuntaba a 100. Otros dijeron que no había meta, solo un hambre interminable de venganza que nunca podría ser satisfecha. El 26 de octubre de 1864, cerca de un pequeño pueblo llamado Albany, Missouri, Bill Anderson finalmente encontró su fin. Los detalles de su muerte están bien documentados. Una patrulla de la Unión ha visto su banda. Siguió un tiroteo en movimiento.
Bill, liderando desde el frente como siempre, recibió 2 balas en la cabeza y 2 en el pecho. Tenía 27 años. Los soldados de la Unión que capturaron su cuerpo no fueron gentiles con él. Lo desnudaron, le cortaron uno de sus dedos del gatillo como souvenir. Desfilaron el cadáver por Richmond, Missouri, donde fue exhibido por 3 días. Durante esos 3 días, la gente venía desde kilómetros a la redonda para ver el cuerpo de Bloody Bill Anderson. Algunos vinieron a llorar, simpatizantes confederados que lo veían como un héroe, un luchador por su causa. Pero la mayoría vino por algo más. Mujeres de la Unión vinieron a apuñalar el cadáver, a escupirlo, a gritarle. Estas eran las esposas y madres y hermanas de hombres que Bill había matado. Querían su propia venganza, incluso contra un cuerpo que ya no podía sentir. Hombres vinieron a patearlo, a maldecirlo, a expresar su odio por todo lo que Bill Anderson había representado. Por 3 días, el cadáver de Bloody Bill fue tratado con un desprecio usualmente reservado para los peores monstruos de la historia. Y luego fue enterrado, sin ceremonias, en una tumba sin marcar, el hombre que había contado todo. Cada cabellera, cada muerte, cada segundo de oración que concedía a sus prisioneros. Fue el mismo reducido a nada, sin nombre, sin marca, olvidado por los registros oficiales, pero no por la historia, porque la historia de Bloody Bill Anderson no es realmente sobre un hombre, es sobre lo que la guerra le hace a la gente ordinaria, como toma a granjeros y padres e hijos y los transforma en algo irreconocible, como el trauma engendra violencia y la violencia engendra más trauma en un ciclo que puede consumir generaciones enteras. Bill Anderson no nació siendo un monstruo, fue convertido en uno. Y la conversión comenzó una mañana de verano en 1862 detrás de un roble, observando a su madre siendo torturada mientras tocaba su cuchillo y no lo sacaba. Hay una cosa más que necesitas entender sobre el día en que Bill observó a su madre siendo torturada. Algo que pasó después de que los soldados se fueron. Algo que moldearía cada relación que Bill tuvo por el resto de su vida. Sus hermanas salieron de la casa, Josephine, Mary, Jenny. Habían estado escondidas adentro durante todo el trance, con órdenes de quedarse en el cuarto de atrás, con órdenes de no salir sin importar lo que escucharan. Habían obedecido, pero habían escuchado todo. Cuando Bill finalmente entró en la casa, después de liberar a su madre y ayudarla a sentarse en una silla, encontró a sus 3 hermanas acurrucadas juntas en la esquina del dormitorio de atrás. Josephine, la más joven con 14 años, temblaba incontrolablemente. Mary miraba a la nada, sus ojos vacíos. Jenny susurraba las mismas palabras una y otra vez. «Haz que pare, haz que pare, haz que pare». Bill se quedó parado en la puerta mirándolas. La sangre de su madre estaba en sus manos. Ni siquiera había pensado en lavarla. «Ya termino», dijo. Se fueron. Las chicas no respondieron. Bill cruzó el cuarto. Se arrodilló frente a sus hermanas. Intentó tomar la mano de Josephine. Ella gritó, no un pequeño grito, no un sobresalto sorprendido, un grito animal a toda garganta de puro terror. Retrocedió, presionándose contra la pared, mirando a Bill como si fuera uno de los soldados que acababan de irse. «Soy yo», dijo Bill. «Soy solo yo. Es Bill». Pero Josephine siguió gritando. El sonido trajo a su madre, tambaleándose hacia el cuarto a pesar de sus heridas. Marta miró la situación y entendió inmediatamente. «Está en shock», dijo. «Todas lo están». Escucharon lo que me estaba pasando. «Bill, necesitas irte ahora, pero yo». «Ahora, William, tu presencia lo está empeorando. Ve afuera, dales tiempo». Bill retrocedió. Dejó la casa. Camino hacia el roble. El mismo árbol,
donde se había escondido por 4 horas, y se sentó contra su tronco. Y por primera vez, desde que llegaron los soldados, lloró. No por su madre, no por sí mismo, sino por sus hermanas, que nunca serían las mismas. La guerra había alcanzado dentro de su hogar y había roto a todos en él. Tomó 3 días antes de que Josephine pudiera mirar a Bill sin retroceder. Durante esos 3 días, Bill hizo todo lo que pudo pensar. Cocino comidas, limpio la casa, reparo el daño que los soldados habían hecho, trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, manteniendo sus manos ocupadas, manteniendo su mente ocupada. Pero cada vez que entraba a un cuarto donde estaban sus hermanas, ellas se quedaban calladas. Cada vez que intentaba consolarlas, se alejaban. Finalmente, en la tercera noche, Josephine lo encontró en el porche. Se sentó junto a él. No habló por un largo tiempo. Solo se sentó ahí, en la oscuridad, escuchando los grillos. Pensé que ibas a salvarla. Finalmente dijo. Bill no respondió. Estaba observando por la ventana. Te vi en los árboles. Seguí esperando que vinieras corriendo, que les dispararas, que lo detuvieras. La voz de Bill era apenas un susurro. No pude. Había demasiados. Si hubiera salido. Lo sé, dijo Josephine. Mamá lo explicó. Dijo que habrías muerto. Dijo que hiciste lo correcto. Ella miró a su hermano. A la luz de la luna, su cara estaba pálida. Tenía 14 años y parecía que había envejecido 10 años en 3 días. Pero no lo entiendo, continuó. ¿Cómo pudiste solo observar? ¿Cómo pudiste escucharla gritar y no hacer nada? Yo no habría podido hacer eso. Habría corrido hacia ella, habría intentado ayudarla incluso si significaba morir. Bill se volteó para mirar a su hermanita. Y eso, dijo lentamente, eso es por lo que mamá te dijo que te quedaras adentro, porque sabía que lo intentarías, y sabía lo que pasaría si lo hacías. Se sentaron en silencio por otro largo momento. ¿Los vas a matar?, preguntó Josephine. ¿A los hombres que lastimaron a mamá? Bill pensó en el hombre de la cicatriz, el joven soldado con las manos temblorosas, el sonido de los gritos de su madre. Sí, dijo. Bien, respondió Josephine, y eso fue todo lo que dijo. Volvió adentro. Dejó a Bill solo con la noche, pero algo había cambiado entre ellos, algo se había roto y algo más se había construido en su lugar. Josephine entendía ahora, entendía de lo que su hermano era capaz, entendía en lo que se iba a convertir y lo aprobaba. Esa aprobación de su hermana de 14 años se quedaría con Bill por el resto de su vida. Cuando Josephine murió en el colapso del edificio un año después, Bill no solo cargaba duelo, cargaba permiso. Lo último que su hermana le había preguntado era si iba a matar a los hombres que lastimaron a su madre. Bien, ella había dicho, bien, esa sola palabra, esa simple aprobación, se convirtió en un mantra cada vez que Bill dudaba, cada vez que la duda se colaba, cada vez que se preguntaba si había ido demasiado lejos. Bien. La voz de Josephine, la bendición de Josephine, el fantasma de Josephine, cabalgando junto a él en cada batalla. Los muertos no se quedan callados, nos dicen lo que necesitan. Y lo que Josephine necesitaba, lo que siempre había necesitado, era que su hermano les hiciera pagar. Bill nunca dejó de pagar. La pregunta de lo que podría haber sido persigue cada tragedia histórica. ¿Qué hubiera pasado si los soldados de la Unión nunca hubieran venido a la granja de los Anderson? ¿Qué hubiera pasado si Martha les hubiera dado la información que querían? ¿Qué hubiera pasado si Bill hubiera sacado su cuchillo y cargado, muriendo en una lluvia de balas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? La historia no responde hipotéticos, pero los pregunta de todos modos. Considera esto. Bill Anderson mató a un estimado de 200 a 300 personas durante su carrera guerrillera. La mayoría eran soldados de la Unión.
Algunos eran civiles acusados de simpatía con la Unión. Algunos simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Martha Anderson fue torturada por 4 horas. ¿Valió la pena el intercambio? 300 vidas por el sufrimiento de una mujer. No hay cálculo moral que pueda responder esa pregunta. No hay ecuación que equilibre dolor contra dolor. No hay escala que pese una muerte contra otra. Pero podemos hacer la pregunta, debemos hacer la pregunta, porque si no preguntamos, no aprendemos nada. Solo repetimos los mismos ciclos, generación tras generación, preguntándonos por qué la violencia nunca se detiene. Martha Anderson hizo su elección. Eligió sufrir antes que traicionar a su hijo. Eso fue amor, amor feroz, maternal, incondicional. Bill Anderson hizo su elección. Eligió venganza sobre paz, violencia sobre reconciliación, la bala sobre el arado. Eso también fue amor, retorcido por el trauma, corrompido por el duelo, pero amor de todos modos, el amor que un hijo siente por una madre que sufrió para protegerlo, el amor que un hermano siente por una hermana que murió en un edificio que colapsó. El amor que se vuelve indistinguible del odio cuando es alimentado por demasiado dolor. Esto es lo que la guerra le hace al amor. No lo destruye. Eso sería más simple. En cambio, la guerra transforma el amor en algo irreconocible, algo que justifica cualquier acción, algo que convierte la misericordia en debilidad y la crueldad en virtud. Bill Anderson amaba a su familia. Y ese amor lo convirtió en un monstruo. Piensa en eso, siéntate con ello, deja que te perturbe, porque si el amor puede crear monstruos, entonces ninguno de nosotros está a salvo. Todos amamos a alguien, todos haríamos cosas terribles para protegerlos. La única diferencia entre nosotros y Bloody Bill Anderson es que nunca hemos sido puestos a prueba de la forma en que él fue. Reza para que nunca lo seamos. Hay una escena final del verano de 1862 que merece ser contada. 2 semanas después de la tortura, Martha Anderson estaba lo suficientemente bien para caminar. Los moretones habían empezado a desvanecerse. Las quemaduras estaban sanando. Su ojo izquierdo nunca se abriría completamente de nuevo, pero estaba viva. Encontró a Bill junto al roble. Estaba sentado donde siempre se sentaba ahora, mirando hacia el camino, vigilando jinetes. «William», dijo ella. Él levantó la mirada. «Quiero mostrarte algo», continuó ella. «Lo llevo al lugar en el patio donde la habían forzado a arrodillarse. La tierra todavía estaba manchada de oscuro. La lluvia aún no había lavado la sangre. Aquí es donde estuve», dijo Martha. «Justo aquí. Me hicieron arrodillarme. Me hicieron preguntas y cuando no respondí, «Mamá, no tienes que. Déjame terminar», dijo ella. «Quiero que entiendas. Quiero que sepas». Respiro profundo. Cuando empezaron, el dolor. No podía pensar claramente. No podía recordar nada. Solo estaba gritando, tratando de que parara, dispuesta a decir cualquier cosa. Bill sintió frío. «Pero entonces», continuó Martha, «entonces te vi, en los árboles, te vi agachado ahí, observando, y de repente todo se volvió claro. Ella estiró la mano y tomó la mano de su hijo. Si hablaba, te habrían encontrado, te habrían matado, o peor, te habrían hecho ver lo que me hacían y luego te habrían matado de todos modos. De cualquier forma te habría sido mi hijo, mi primogénito, ido, mamá. Así que deje de gritar, deje de sentir». Me fui a otro lugar en mi cabeza, un lugar donde el dolor no podía alcanzarme, y me quedé ahí hasta que se rindieron. Ella miró a Bill con esos ojos danados. «No sobreviví porque fuera valiente, sobreviví porque tenía algo por qué sobrevivir. Tú, tus hermanas, esta familia. Eso es todo lo que importa». Esa es la única razón por la que cualquiera de nosotros sigue adelante. Bill estaba llorando de nuevo.
No podía evitarlo. Lo siento, dijo. Lamento tanto no haber venido por ti. Lamento haber sido un cobarde. Lamento. Marta lo atrajo en un abrazo. No fuiste un cobarde. Susurró. Fuiste un hijo. Hiciste exactamente lo que necesitaba que hicieras. Sobreviviste. Te mantuviste vivo para que esta familia tuviera un futuro. Pero los hombres que te lastimaron le responderán a Dios, dijo Marta firmemente. No a ti. Prométemelo, William. Prométeme que no tirarás tu vida persiguiendo venganza. Bill dudó. Prométemelo, repitió ella. Prometo, dijo. Era mentira. Ambos sabían que era mentira, pero fingieron de todos modos. Porque a veces las mentiras que nos decimos son la única forma de pasar otro día. Martha Anderson murió en 1864. Causas naturales, dicen los registros. Pero no había nada natural en una muerte que vino de un cuerpo debilitado por la tortura, un espíritu roto por el duelo, un corazón destrozado por el conocimiento de en que se había convertido su hijo. Ella nunca vio a Bloody Bill. Escucho las historias, por supuesto. Todos en Missouri escucharon las historias. Las cabelleras, las masacres, el tren en Centralia, los cuerpos mutilados, los prisioneros ejecutados, el terror que seguía a Bill Anderson como una sombra. Pero nunca lo vio. Bill se aseguró de eso. Nunca fue a casa después de unirse a Quantrill. Nunca visitó a su madre. Nunca la dejó ver en lo que se había convertido. Fue la última bondad de la que era capaz. Y cuando Marta murió, Bill estaba a 80 kilómetros de distancia, planeando su próximo ataque. No se enteró de su muerte hasta 3 semanas después. Para entonces ya estaba enterrada. Nunca visitó la tumba. Algunas cosas son demasiado pesadas para enfrentar. Algunos fantasmas son demasiado dolorosos para ver. Martha Anderson yace en una tumba sin marcar en algún lugar de Bates County, Missouri. La ubicación exacta se ha perdido en la historia. Su hijo yace en una tumba similarmente sin marcar, en algún lugar cerca de Albany, madre e hijo, unidos en la muerte por el anonimato, sus cuerpos olvidados, sus historias recordadas solo en fragmentos. Pero esta no es una historia sobre tumbas. Esta es una historia sobre elecciones. Marta eligió sufrir antes que traicionar a su familia. Bill eligió vengar antes que perdonar. Ninguna elección fue enteramente correcta o enteramente incorrecta. Fueron elecciones humanas, hechas por seres humanos, en circunstancias que los empujaron más allá de los límites humanos. Eso es lo que hace la guerra. Toma a gente ordinaria y los fuerza a tomar decisiones extraordinarias, y luego los hace vivir con las consecuencias, o morir con ellas. No hay héroes en esta historia, tampoco hay villanos, solo hay gente rota, afligida, asustada, enojada, haciendo lo que creen que tienen que hacer para sobrevivir. Los soldados de la Unión que torturaron a Martha Anderson creían que estaban salvando la Unión, preservando la democracia, terminando una rebelión que amenazaba todo lo que amaban. Bill Anderson creía que estaba defendiendo a su familia, vengando la injusticia, peleando por una causa que valía cualquier precio. Todos creían que tenían razón, todos hicieron cosas terribles. Y la única gente que verdaderamente perdió fueron los civiles atrapados en medio. Las familias sacadas de sus hogares, los niños huérfanos por la violencia, las comunidades destruidas por años de guerra guerrillera. Ellos no eligieron esta guerra, pero pagaron por ella de todos modos. Recuerda eso cuando juzgues a Bloody Bill Anderson. Recuerda eso cuando condenes a los soldados de la Unión. Recuerda que la gente que paga el precio más alto por la guerra raramente son los que la empiezan. Acabas de escuchar la historia completa del día que creó a Bloody Bill Anderson, una mañana de verano en 1862. Los gritos de una madre, la parálisis de un hijo, un cuchillo tocado 47 veces y nunca sacado.
Así es como se hace la historia, no en grandes declaraciones, no en salones legislativos, sino en patios de granjas y cocinas, en el espacio entre un grito y un silencio, en el momento cuando un hijo se da cuenta de que no puede salvar a su madre y debe verla sufrir en su lugar. Bill Anderson cargó ese momento con él hasta el día en que murió. Era lo primero que pensaba cada mañana, lo último que veía cada noche, el demonio que lo impulsaba hacia adelante, el fantasma que no lo dejaba descansar. Algunos hombres son perseguidos por sus crímenes. Bill Anderson fue perseguido por su inacción, por lo que no hizo, por el cuchillo que no sacó, por la madre que no salvó, y al tratar de compensar ese momento de parálisis, se convirtió en algo mucho peor que los hombres que la habían torturado. Esa es la tragedia, ese es el horror, esa es la verdad. Bill Anderson no nació siendo un monstruo, fue convertido en uno, por amor, por duelo, por el peso insoportable de ver a alguien que amas sufrir y saber que no puedes ayudar. Si entiendes eso, realmente, verdaderamente lo entiendes. Entonces entiendes algo importante sobre la naturaleza humana, algo que los libros de historia raramente enseñan, algo que solo podría, ayudarnos a evitar crear más Bloody Bills en el futuro. Recuerda esta historia, cuéntasela a otros. No para glorificar la violencia, no para excusar la atrocidad, sino para entender, para aprender, para ser advertidos. Porque las circunstancias que crearon a Bloody Bill Anderson todavía existen hoy. La injusticia todavía existe. El trauma todavía existe. El impulso de vengar a nuestros seres queridos todavía existe. Y si no tenemos cuidado, si no aprendemos de la historia, seguiremos creando monstruos una y otra vez, para siempre, hasta que no quede nada más que cenizas. Si encontraste valor en esta historia, el botón de Super Thanks es como apoyas este tipo de contenido histórico profundo. No te contamos la versión simplificada, no te damos héroes y villanos, te damos la verdad, tan complicada e incómoda como a menudo es. Cada Super Thanks nos ayuda a seguir contando estas historias. Ahora quiero escucharte a ti. Martha Anderson no se quebró. Soportó horas de tortura antes que revelar dónde se escondía su hijo. Ese tipo de coraje, ese tipo de amor, es casi incomprensible. Pero fue la decisión correcta. Si ella hubiera entregado a Bill, él habría sobrevivido la guerra, habría evitado convertirse en el monstruo en que se convirtió, se habrían salvado docenas, quizás cientos de vidas. No hay respuesta fácil. Comenta abajo y dime lo que piensas. ¿Fue Martha Anderson una heroína por proteger a su hijo? ¿O su sacrificio en última instancia creó más sufrimiento del que previno? La historia no nos da preguntas simples. Y yo no te doy respuestas simples. Por eso miras, por eso todavía estás aquí, por eso regresarás, porque la verdad, incluso cuando duele, siempre es mejor que mentiras cómodas. Bill Anderson tocó su cuchillo 47 veces esa mañana de verano de 1862. Nunca lo sacó. Y todo lo que siguió, las cabelleras, las masacres, el terror, la leyenda, todo comenzó en ese momento de parálisis. Un hombre, un árbol, una elección y una madre que no se quebró. Así es como se hacen los monstruos. Así es como se escribe la historia. No en grandes batallas y declaraciones políticas, sino en patios de granjas y cocinas y los espacios entre latidos del corazón, en los momentos cuando la gente ordinaria es forzada a tomar decisiones imposibles, en el silencio entre el grito de una madre y la primera muerte de un hijo. Bloody Bill Anderson murió el 26 de octubre de 1864, pero en algunos sentidos había estado muerto desde esa mañana de verano de 1862. El hombre que tocó el cuchillo y no lo sacó. Fue la última versión de Bill Anderson que podría haber sido salvada. Todo lo que vino después fue solo el cuerpo
caminando, haciendo cosas terribles, esperando alcanzarlo. Ahora lo sabes, ahora entiendes, y ahora quizás puedes mirar la violencia del pasado y ver a los seres humanos debajo, no para excusarlos, no para perdonarlos, sino para entender cómo fueron hechos, porque si no entendemos cómo se crean los monstruos, seguiremos creándolos una y otra vez, para siempre. Esa es la verdadera advertencia de esta historia. Eso es lo que el sacrificio de Marta Anderson nos enseña, que el amor, incluso el amor más profundo, más sacrificado, no siempre puede salvarnos de lo que nos convertimos. A veces solo hace la caída más trágica, a veces solo significa que perdemos más en el camino hacia abajo. A veces, el amor de una madre crea el mismo monstruo que estaba tratando de prevenir. Ese es el verdadero horror de la historia de Bloody Bill Anderson, no la violencia. No las cabelleras, no la sangre, sino el amor que empezó todo y el hecho de que nunca fue suficiente. Gracias por ver, gracias por entender y recuerda, la historia no juzga, la historia solo recuerda. Lo que hacemos con esa memoria depende de nosotros.